Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, espero que se encuentren muy bien. Bien, eh, clase pasada habíamos comenzado a hablar de la adolescencia y vamos a hablar de las patologías en la adolescencia, ¿sí? Hemos dicho que es una etapa de transición, ¿bien? Donde eh, el adolescente atraviesa, vamos a decir, por grandes cambios físicos, emocionales y sociales, y eso hace que muchas conductas normales, como la rebeldía, el cambio del humor, la búsqueda de identidad, puedan confundirse con patologías. Por eso es que digo que el diagnóstico requiere de observar la intensidad, la duración y también el impacto en la vida del adolescente, ¿sí? Hablamos de suicidio en la adolescencia, que es una de las problemáticas más graves, que constituye una importante causa de muerte en jóvenes a nivel mundial, y se trata de un fenómeno bastante complejo, multicasual también, que quiero decir que no tiene una explicación ni un perfil único de adolescentes que lo posee. Eh, a ver, creo que es difícil de explicar porque no existen rasgos universales, porque cada adolescente vive una realidad de manera diferente. Sin embargo, se puede identificar formas de afrontamiento diferentes, ¿sí? Hay algunos jóvenes que adoptan conductas de riesgo, como es el consumo, como es la imprudencia, como son los desafíos extremos, como forma de encontrar sentido o sentirse vivos, y otros experimentan una sensación de vacío, de desesperanza, de falta de sentido, lo que puede llevarlos a pensamientos suicidas, ¿sí? Ahora, el comportamiento suicida suele estar relacionado con la combinación de varios factores, los factores psicológicos como es la depresión, la ansiedad, la baja autoestima, la impulsividad, también factores familiares como los conflictos familiares o la falta de contención afectiva o la violencia, el abuso, factores sociales como el bullying, como el rechazo social, el aislamiento, la presión académica, la presión social y la parte biológica, los cambios hormonales propios de la adolescencia y la vulnerabilidad emocional, ¿sí? Obviamente que es fundamental reconocerlo a tiempo. Hay señales de alerta, vamos a decir, como el aislamiento, como el alejamiento de amigos, alejamiento de familiares, los cambios bruscos en la conducta, la tristeza persistente, la irritabilidad, eh, las expresiones de desesperanza, ¿sí? Las conductas autodestructivas y los preparativos, por ejemplo, regalar cosas, el tema de las despedidas y demás, ¿sí? También hay etapas de comportamiento suicida. La primera es la ideación suicida, que es el pensamiento sobre la muerte, luego la planificación, es pensar cómo hacerlo, luego el intento de suicidio y el suicidio consumado, ¿sí? Yo creo que la prevención es clave, es posible, hay que escuchar activamente sin juzgar, hay que generar espacios de confianza, hay que acompañar a la familia, hace falta un acompañamiento escolar, hace falta acceso a atención psicológica y a intervenciones tempranas antes estas señales de alerta, ¿sí? Como le dije, hay algunos adolescentes que buscan sentido a través de conductas de riesgo, no necesariamente quieren morir, pero sí escapar o sentirse vivos, y otros sienten que la vida no tiene sentido, ¿sí? Y aparece la desesperanza, que es un factor clave en lo que es el suicidio, ¿sí? Luego tenemos trastornos de alimentación, como la bulimia y la anorexia, que también han aumentado en la adolescencia en las últimas décadas. La anorexia afecta aproximadamente al 1% de los jóvenes, ¿sí? Con un 5 a 10% de casos en varones. La delgadez se impone como modelo y la gordura se percibe negativamente, entonces los jóvenes con anorexia buscan controlarse a sí mismos y ser aceptados, siguiendo dietas por ahí muy restrictivas, realizando ejercicios físicos muy extremos, lo que lleva a un peso
muy por debajo de lo recomendado, y lo que es la distorsión de la imagen corporal es común. Ellos ven sobrepeso a pesar de estar muy, muy delgados, ¿sí? Y la bulimia está caracterizada por ciclos de ingesta compulsiva y métodos de expulsión, como es el vómito inducido, como son los abusos de laxantes, como son las dietas extremas, y lo que es la ingesta compulsiva suele ocurrir en soledad y puede ser desencadenado, por ejemplo, por tensión o por estrés, ¿sí? Que también se está tornando, vamos a decir, bastante común. Por otro lado, que no lo nombré, la bulimia tiene diferentes tipos, ¿sí? Lo que es la tipo purgativa, un segundo, que es la expulsión de la comida por medios químicos, lo que son laxantes, enemas, diuréticos, vómitos autoinducidos, y la tipo no purgativa, que son los atracones que se alteran eh, con periodos de restricción alimentaria y ejercicio físico. Eh, por otro lado, quiero que hablemos un poquito de los objetivos del acompañante terapéutico en estos trastornos alimenticios. Tiene que ver con el seguimiento cercano del paciente, también mantenerse actualizado a las indicaciones del equipo terapéutico. Tenemos que aceptar la expresión de su paciente, cumplir horarios, cumplir tareas, porque si no ellos por ahí lo ven como que los abandonamos. Contener y generar todo lo que serían proyectos de vida, registrar y transmitir todo al equipo eh, terapéutico, lo que sea alusiones al suicidio de forma inmediata. También tenemos que aumentar la autoestima, estimular todo lo que sería intereses y motivaciones relacionadas con un proyecto vital. Hay que prestar mucha atención a los cambios bruscos de humor, ¿sí? Y otorgarle, perdón, responsabilidades progresivamente, ¿sí? Obviamente que nosotros también vamos a crear condiciones de amparo, condiciones de sostén, ofrecer algunos límites, usar la creatividad, la palabra, usar el juego, tenemos que poner en uso el encuadre, tenemos que diseñar herramientas que posibiliten la resolución de conflictos, calmar la ansiedad, generar habilidades sociales y ayudar a reorganizar el organigrama vital, ¿sí? Y trabajar sobre las prioridades, ¿sí? El acompañante terapéutico va a abordar aquellas cuestiones que sean más pertinentes para la integración, para el desenvolvimiento de las actividades pendientes al aprendizaje, favoreciendo el vínculo con sus pares, favoreciendo el vínculo con los adultos, ¿sí? Y, ¿qué más? Eh, Todo lo que tiene que ver con lo que es discapacidad, ¿sí? La discapacidad en sí, el prefijo dis significa o indica lo que es dificultad, distinción, ¿sí? Eh, es una palabra, perdón, que ha evolucionado a lo largo de la historia, ¿sí? Eh, Tenemos hoy que los llamamos personas discapacitadas, a la persona que posee una capacidad distinta y pone en manifiesto la posibilidad de desarrollar otras capacidades, ¿sí? Y también tenemos el modelo social de la discapacidad que se relaciona con el concepto de necesidad educativa especial, ¿sí? Las limitaciones no se deben en realidad a la discapacidad, sino a las relaciones del sujeto con todo su entorno. Hoy en la actualidad se habla de personas en situación de discapacidad, haciendo referencia a la idea de ese estado que atraviesa una persona en un momento determinado de su historia, en un momento determinado de su desarrollo, ¿no? ¿Sí?
Hay diferentes tipos de discapacidad. Tenemos, por ejemplo, lo que es discapacidad motora, que tiene que ver todo con el trastorno óseo muscular, que dificulta la movilidad. Discapacidad visual, que tiene que ver con los problemas que varía desde lo que es la disminución hasta lo que es la ausencia de la visión, que sería la ceguera, y lo que es discapacidad auditiva, que incluye desde lo que es la hipoacusia leve hasta lo que es la sordera, y tenemos discapacidad intelectual, que sería inteligencia y capacidades para desenvolverse por debajo del nivel promedio que se manifiesta antes de los 18 años. ¿Sí? Pensar en una persona en situación de discapacidad como un sujeto de derechos lleva a la idea de inclusión, ¿sí? Que implica brindar las herramientas necesarias para su pleno desarrollo. ¿Sí? Es importante diferenciar lo que es exclusión, por ejemplo, segregación. La exclusión es negar el acceso a la educación a estudiantes con discapacidad, impidiéndole matricularse o imponiéndole por ahí condiciones que efectivamente los excluyen de la escuela. Y segregación es educar a los estudiantes con discapacidad en ambientes separados, ya sea en escuelas especiales o en clases separadas dentro de una escuela común. Eso también se las llaman clases de recursos. ¿Sí? Integración implica ubicar a una persona con discapacidad en una escuela común sin cambiar el sistema educativo. Eso significa que el alumno con discapacidad se coloca en una clase común, sin apoyo individualizado, con un maestro que no puede o no desea responder a las necesidades de aprendizaje. Y acá la integración se centra en la adaptación del niño a la escuela, no al revés. Y muchas veces el niño está integrado, pero no está incluido, porque la inclusión, en cambio, requiere una transformación del sistema educativo, con cambios en lo que es el contenido, con cambios en los métodos de enseñanza, en la estructura, en la estrategia. En un sistema inclusivo, los maestros están capacitados para responder a diferentes estilos de aprendizaje y representar también las lecciones de forma variada. Y también existen recursos para las necesidades individuales de los alumnos, como son los programas modificados y los materiales adaptados. ¿Sí? Ahora, la diversidad en todo lo que es el ámbito educativo implica reconocer y valorar las diferencias en tiempos y modos de aprender, aspectos sociales, intereses, motivaciones y contextos económicos. ¿Sí? No se trata solo de diagnósticos, sino de una variedad de factores que afectan lo que es el aprendizaje. Esto de implementar un proyecto de inclusión implica desarrollar un proyecto pedagógico individual que contemple el modo de aprender del niño, que contemple sus tiempos, que contemple las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos. Y este proyecto incluye lo que sería la participación de la familia, de la escuela, de los terapeutas, y también puede requerir lo que sería la incorporación de un docente de apoyo para cuestiones pedagógicas y un acompañante terapéutico para facilitar relaciones y manejar crisis disruptivas, ¿no? Bien. Eh, a ver, eh, diversidad no es lo mismo que discapacidad. Diversidad abarca múltiples aspectos, ¿sí? Motivaciones, intereses, expectativas, capacidades, ritmos, estilos de aprendizaje, niveles de autonomía, niveles de desarrollo, niveles de aprendizaje previos, diferentes escolarización, discapacidad, eh, minusvalías, sino géneros, religiones, ideologías, orígenes económicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? La diferencia que hay, que yo lo nombré recién, porque esto se confunde mucho,
acompañantes terapéuticos, docente de apoyo a la inclusión. El acompañante terapéutico, acuérdense que las funciones es de contención afectiva, emocional y conductual. Nosotros trabajamos en pos de la autonomía, la toma de decisiones, la reflexión de las posibles consecuencias, mejorar la calidad vincular, ayudamos en situaciones de ansiedad y a tolerar la frustración, y atendemos a los aspectos afectivos, vinculares y socioculturales por encima del aprendizaje escolar. ¿Sí? Y la acción característica del rol del acompañante terapéutico es la observación. En cambio, el docente de apoyo a la inclusión, según la resolución 1825, plantea que el proyecto pedagógico para la inclusión considerar las necesidades educativas especiales y las barreras y trabajar junto con la docente y la docente de apoyo a la inclusión. Y todo lo que es el rol de mediador y coordinador de las actividades y relaciones que se establezcan en los sistemas de apoyo de integración. Eso lo hace el docente a la inclusión, ¿sí? El docente a la inclusión también tiene funciones con institución, a la cual informa, sugiere, orienta y también coordina las acciones a implementar. Tiene funciones a los docentes, acompaña y asesora y participa en la elaboración de las adecuaciones curriculares, y a los padres porque facilita el acercamiento y la participación de todo lo que serían proyectos educativos. Bien. Por otro lado, tenemos otras patologías, ¿sí? Por ejemplo, lo que es el síndrome de Down, ¿sí? Que es una condición genética que aparece cuando una persona tiene una copia extra del cromosoma 21, que esto influye en todo lo que es el desarrollo físico y cognitivo. ¿Por qué ocurre? Normalmente nosotros tenemos 46 cromosomas, pero en este caso ellos tienen 47 cromosomas. De tipo trisonomía 21 libre, que es la más común, donde todas las células tienen un cromosoma extra. Después está mosaicismo, que son algunas células que tienen la trisonomía, y está traslocación, que es el cromosoma extra que está unido en realidad a otro cromosoma. Ahora, lo que es el síndrome de Down tiene algunas características frecuentes, que no todas las personas igual son iguales, pero pueden presentar rasgos faciales característicos, ¿sí? La cara redondeada, lo que son los ojos estilo almendrados, el tono muscular bajo, que se llama hipotonia, la baja estatura, las manos pequeñas. En lo que es desarrollo cognitivo, la discapacidad intelectual leve a moderada, un buen desarrollo emocional y social en muchos de los casos, el aprendizaje más lento, pero es posible, y con la estimulación adecuada pueden desarrollar autonomía, habilidades sociales y también lo que es el lenguaje. También puede presentar problemas de salud asociados, como cardiopatías congénitas, problemas auditivos, problemas visuales, alteraciones tiroideas y mayor riesgo al tema de infección. El tratamiento en sí no es para curar, sino para potenciar lo que es el desarrollo. Eso se hace con estimulación temprana, con terapia del lenguaje, con apoyo escolar, con todos los controles médicos periódicos. Y hoy se promueve mucho la inclusión social y educativa, ya que las personas con síndrome de Down pueden ir a la escuela, pueden trabajar, pueden tener una vida social activa, pueden desarrollarse con autonomía, ¿sí? Recuerden que es una condición genética, no es una enfermedad. Cada persona es única y con el apoyo adecuado pueden alcanzar un nivel de desarrollo y un nivel de calidad de vida, ¿no? Por otro lado tenemos lo que es retraso mental. El retraso mental es un estado en el cual el desarrollo de la mente, vamos a decir, es incompleto o
o se detiene, ¿sí? Antes la discapacidad intelectual se llamaba retraso mental, hoy lo llamamos discapacidad intelectual, ¿sí? Que es una condición en la que hay limitaciones en el funcionamiento intelectual y en las habilidades que serían adaptativas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la vida diaria, con la comunicación, con la socialización, y se origina durante lo que es el desarrollo. ¿Qué quiere decir? Antes de los 18 años. ¿Sí? Para diagnosticar se tienen en cuenta tres aspectos. Uno, el funcionamiento intelectual, que es la capacidad de razonamiento, de aprendizaje y resolución de problemas. Lo que sería la conducta adaptativa, que tiene que ver con las habilidades diarias, como vestirse, comer, comunicarse, relacionarse, y si es de inicio en la infancia o en la adolescencia. ¿Sí? También tiene una clasificación según la gravedad, ¿sí? Actualmente, más que centrarse, vamos a decir, solo en el coeficiente intelectual, se evalúa el nivel de apoyo que necesita la persona. Entonces tenemos el leve, que tiene que ver con dificultades en el aprendizaje escolar, como es la lectura, la escritura y el cálculo. Puede lograr la autonomía en la vida diaria y puede trabajar con apoyo. De tipo moderado, donde el desarrollo del lenguaje es más limitado, necesita apoyo en actividades cotidianas y puede requerir habilidades básicas de autocuidado. Tipo grave, donde el lenguaje acá es muy limitado, donde hay una dependencia bastante importante de la vida diaria y puede haber dificultades motoras. Y el tipo profundo, que tiene una gran dependencia de otras personas, tiene la comunicación muy reducida o nula directamente, y es frecuente problemas neurológicos y físicos que están asociados. ¿Sí? Ahora, su evaluación, para la evaluación se utilizan herramientas como test psicométricos para medir el coeficiente intelectual, evaluación clínica, evaluación del entorno, observación, perdón, en lo que es el desempeño de la vida cotidiana. Y hoy el diagnóstico no se basa solo, como les dije, en el coeficiente intelectual, sino en cómo la persona funciona en lo que es su entorno. ¿Sí? Las causas posibles puede ser la genética, los problemas durante el embarazo o el parto, las infecciones, la desnutrición y lo que son factores ambientales. ¿Sí? No tiene cura, sí, hay formas de acompañamiento como es la estimulación temprana, la educación especial, la educación inclusiva, la terapia, el apoyo familiar y el apoyo social. ¿Bien? Bien. Por otro lado, tenemos lo que es parálisis eh, cerebral, eh, que la parálisis cerebral es un conjunto de trastornos permanentes que afecta lo que es movimiento, que afecta lo que es la postura y lo que es la coordinación, eh, causado por lesiones o alteraciones en lo que es el cerebro en desarrollo, que puede ser antes, durante o poco después del nacimiento. Algo importante que no es progresiva, o sea, no empeora con el tiempo, sí pueden cambiar las manifestaciones, digamos, con el crecimiento, ¿sí? ¿Y qué lo caracteriza? La dificultad para controlar los movimientos, las alteraciones del tono muscular, ¿sí? Los problemas de equilibrio, los problemas de coordinación, ¿sí? No siempre hay parálisis total, puede haber desde leve, de torpeza, vamos a decir, hasta gran dificultad motora. Y tenemos diferentes tipos según el movimiento. Espásticas, que es la más frecuente, donde aparecen los músculos rígidos, los movimientos limitados. Discinética, que son los movimientos involuntarios.
atáxica, que son los problemas de equilibrio y coordinación, y la mixta, que son la combinación de todo esto que nombré. Y según la parte del cuerpo afectada, tenemos hemiplegia, que es de un lado del cuerpo, displegia, que se ven más afectadas las piernas, y cuadriplegia, que sería todo el cuerpo. ¿Sí? Si hablamos de las causas, ocurren por daño cerebral temprano, por ejemplo, falta de oxígeno al nacer, infecciones durante el embarazo, prematuridad, hemorragias cerebrales, ¿sí? Y después hay problemas asociados que no siempre se presentan, como son los problemas en el habla, la epilepsia, los trastornos visuales, auditivos, las dificultades cognitivas, ¿sí? No tiene cura, sí tiene tratamiento para mejorar la calidad de vida, kinesiología, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, medicación, el uso de algunos dispositivos, como son las sillas de ruedas, las férulas y demás. Ahora, sí necesitan un trabajo interdisciplinario, el apoyo familiar son claves, por eso es tan importante el tema del acompañamiento, para favorecer la autoestima, para mejorar la movilidad, para facilitar la inclusión y también, vamos a decir, la educación, ¿no? ¿Sí? Bien. Por otro lado, tenemos lo que es, bien, ahí está, un segundito, no, mira venenoso ese, por favor, señor. Bien, lo que es déficit atencional, ay, cómo se nota que hoy es lunes, ahí está. Tenemos lo que es déficit atencional, que hoy se llama trastorno por déficit de atención, hiperactividad, que como habíamos hablado es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la atención, que afecta el control de impulsos y en muchos casos el nivel de actividad, que se manifiesta en tres áreas: inatención, la dificultad para concentrarse, ellos se distraen muy fácilmente, olvidan tareas, pierden cosas, no terminan actividades; hiperactividad, que tiene que ver con la inquietud constante, con la dificultad para permanecer sentado, el hablar en exceso; y también la impulsividad, esto de interrumpir a todos, de responder sin pensar, la dificultad para esperar turnos eh, y demás, ¿sí? Trae consecuencias si no se trata: el bajo rendimiento escolar, los problemas de conducta, las dificultades sociales y todo lo que tiene que ver con la baja autoestima, ¿sí? Eso es importante. Por otro lado, bien, quiero que hablemos un poquito apenas de lo que son las adecuaciones curriculares, que son herramientas usadas en educación para ayudar a los alumnos con necesidades educativas especiales, que también se llaman configuraciones de apoyo, que se van a clasificar en dos: adecuaciones curriculares de acceso al currículum o adecuaciones poco significativas, que consisten en modificar ciertos aspectos del método de enseñanza y de forma, digamos, que los alumnos con alguna particularidad física o particularidad cognitiva puedan estudiar el currículum educativo normal; y lo que serían adecuaciones significativas, que ya serían un cambio profundo en los contenidos a estudiar por parte de los alumnos, ¿sí? Tenemos la resolución 1825, que en esos términos se reemplazan por ajustes razonables, que se refiere a proporcionar los apoyos individuales necesarios para que el alumno participe plenamente sin suponer un peso excesivo para la escuela, ¿no? ¿Sí? Bien.
A partir del reconocimiento de la diversidad como hecho universal y como hecho necesario, se interpreta la diversidad en el ámbito educativo como un factor fundamental para favorecer una educación de calidad y para incrementar también el carácter enriquecedor de la convivencia. Y tenemos eh, varios conceptos, eh, por ejemplo, lo que es accesibilidad, que significa asegurar que la persona con discapacidad tenga acceso a los espacios, a la información, a la comunicación, que estén disponibles para el público. Eh, eh, la accesibilidad, vamos a decir, que beneficia a los grupos de personas y están dados por un conjunto de normas. Después tenemos lo que son los ajustes, que se refiere a modificaciones, ¿sí?, o acomodaciones necesarias y adecuadas que son requeridas en un caso en particular para asegurar que las personas con discapacidad puedan disfrutar o ejercer todos sus derechos humanos, ¿sí? Y los ajustes razonables que le hablé recién son un complemento de la accesibilidad, que eso también creo que es importante. Ahora, nosotros hablamos un poquito la clase pasada del tema del juego, donde dijimos que todos los niños y las niñas necesitan jugar, ¿sí? Jugar es un derecho de la infancia y los adultos hemos de valer por el cumplimiento en todo y cada uno de los niños y las niñas. Lo que es el juego desarrolla la propia capacidad física y mental, es una fuente de autoafirmación, de satisfacción, de placer. Jugar, vamos a decir que significa ser activo, ¿sí? Y prepararse para la vida adulta. Y sin duda una carencia importante de juego en la infancia va a ocasionar un desarrollo incorrecto y un desarrollo incompleto de la personalidad del niño, ¿sí? Eh, entonces, hay diferentes tipos de juegos. Yo creo que lo tengo por acá. Si me dan un segundito, lo buscamos con respecto a el juego. Aquí. Bueno, pensé que lo tenía, pero me parece que acá, sí lo tengo, vamos a compartirlo. ¿A dónde están ustedes acá? Bien, vamos a compartir la pantalla. Bien, ahí se compartió, ¿sí? Tenemos tipología de juego considerada por lo que es el sistema SAR. El sistema SAR define al juego como las piezas de encajar, como las piezas de ensamblar, de apilar, de juntar, etcétera. Y este juego se desarrolla cuando un niño se fija en una meta, en este caso una meta de construir, y en un conjunto de movimientos, de manipulaciones y de acciones suficientes, coordinadas, y lo consigue. Entonces, dentro de la tipología de juguetes consideradas, tenemos los juegos de ejercicio, que como dice ahí, consiste básicamente en repetir una y otra vez una acción por el placer de los resultados inmediatos. Tenemos los juegos simbólicos, que son los que implican la representación de un objeto por otro. Son juegos de imitación en realidad a los adultos, cuando jugamos a la mamá, cuando jugamos al doctor, cuando jugamos al mecánico, etcétera. Luego los juegos de ensamblar, como les dije, las piezas estas de encajar, de superponer, de apilar, de juntar. Y los juegos de reglas, que son los juegos que incluyen una serie de instrucciones o normas
que los jugadores deben conocer y deben respetar. ¿Sí? Ahora, con respecto a los juegos y los diferentes tipos de, ay, que toqué, de discapacidades, ¿sí? Como dice ahí, tenemos lo que es, ahí está, pues se me mezcla toda esa, discapacidad motora, discapacidad visual, discapacidad auditiva y discapacidad intelectual, que lo nombré anteriormente. Tenemos la discapacidad auditiva, donde los juegos reglados son los menos accesibles porque necesitan del lenguaje o de la comunicación entre los jugadores, tienen la dificultad porque desarrollan el mismo nivel cognitivo las personas con discapacidad auditiva, pero por ahí un poco mucho más lento, tienen un nivel de coordinación menor y tienen mayores dificultades para sustituir objetos. Y las características tienen que ver con la estructura de su realidad, que es de forma diferente y evoluciona diferente el juego y evoluciona diferente el lenguaje. Como dice ahí, hay algunos consejos para la selección. Los juguetes deben tener control de volumen y control de salida, opcional para auriculares, tener otros efectos perceptibles, además de los sonoros, como las luces, imágenes y vibraciones, y hay que evitar el acoplamiento. Sugerencias para la adaptación: modificar el juego para usar con auriculares simultáneamente con el sonido habitual del juguete, traducir los efectos sonoros en efectos perceptibles y traducir los mensajes orales a mensajes escritos. Por otro lado, tenemos discapacidad motora, que la dificultad es en el manejo del juego y del juguete, tienen dificultad con los juegos de ensamble o de construcción, tienen dificultad en el desplazamiento, en la movilidad de segmentos corporales, en la precisión del movimiento, en coordinación, etc. La característica de estos juegos, que están condicionados a sus capacidades de movimiento, que tienen que grandes habilidades para los juegos imaginativos, las personas que tienen discapacidad motora, y generalmente son los que requieren de una asistencia de terceros para poder jugar. Consejos: que sean de manipulación accesible, esos juegos, esos juguetes, con botones fáciles de presionar, con piezas fáciles de encajar, en estructuras grandes, tipos mobiliarios, que permitan introducir lo que son las sillas de ruedas, que tengan antideslizantes, juegos que no exijan rapidez, que no requieran movimientos simultáneos. Sugerencias para la adaptación: fijar las bases con antideslizantes, engrosar piezas o mangos, utilizar reposacabezas, cinturones o chalecos para mantener la postura, utilizar lo que son cuerdas para arrastre, elementos en relieve para facilitar el tema del arrastre, y colocar luchadores eléctricos. Con respecto a la discapacidad visual, tenemos dificultades, los juegos de regla, los juegos de construcción, suelen ser bastante dificultosos, ¿sí? Ellos no se desplazan hacia los objetos, son más pasivos, tienden a jugar a juegos simples, a juegos repetitivos, tienen falta de imaginación, poco interés por los objetivos, dificultad para comprender nociones espaciales y juegos simbólicos, y tienen mucha dependencia del adulto, ¿sí? Las necesidades es adquirir estas funciones a su propio ritmo, con motivación para que exploren los juguetes, explicándoles dónde están, cómo son, estimulando todo lo que es la percepción de texturas, de formas, de tamaños. Con respecto a los consejos para la elección, tiene que ser de diseño fácil, sencillo, que ellos lo puedan identificar al tacto, que sean fáciles de manipular, que tengan efectos sonoros, que tengan distintas texturas, colores vivos, contrastantes, deben ser compactos, deben ser que no se puedan desarmar fácilmente, y sugerencias para la adaptación: si tiene texto o instrucciones, se puede traducir al braille o en grabación de voz, incorporar sonidos y texturas que van a sustituir el estímulo visual. Los juegos de mesa, colocarle relieve o sistema de sujeción, y en lo que son juegos simbólicos, pegar las piezas para evitar que se desmonten.
Y con respecto a discapacidad intelectual, las indicaciones, vieron que los juegos o juguetes, cuando todos vamos a comprar, dice más 5, más 10, más tanto, esas indicaciones de la edad de los juegos son orientativas. El juego o el juguete debe ser elegido en función a los gustos, a los intereses, a las características y a las posibilidades de cada niño, más allá de su edad cronológica. Las personas con discapacidad intelectual reciben, procesos y organizan la información con dificultad, con lentitud, y lo que son sus probabilidades y tiempos de respuesta son más limitados, son más lentos. Es necesario, obviamente, todo lo que es juego, ¿sí? Porque favorece el desarrollo cerebral, con todo aquello que posibilite la llegada de información exterior y la percepción de los estímulos sensoriales, y hace falta una estimulación temprana a través del juego, pero sin caer en todo lo que es sobre estimulación. Consejos para la selección: que sean juegos y juguetes fáciles en lo que es el manejo de sus funciones para fomentar todo lo que es autonomía, que tengan diseños sencillos para permitir trabajar la generación de los aprendizajes y que resulte atractivo para poder mantener su atención y su interés, que sean de tiempos de respuestas largos, que no requieran altos niveles de concentración o razonamiento, y si son juegos de reglas, que tengan las posibilidades de adaptarse a niveles cognitivos mucho más bajos, reduciendo lo que es número de reglas y complejidad. ¿Sí? Vamos a dejar de compartir, ahí está. Bien, voy a cerrar esto, me está calentando la compu. Bien, para hablar un poquito de lo que sería bullying, ¿sí? Yo les quiero compartir un pequeño videito, vamos a colocarlo, denme un ratito, que me ande internet, ¿sí? Así, bien. Así vemos, oh, che, ahí está, un segundito, acá, bien, ahí les comparto, ahí vamos. El bullying o acoso escolar es una agresión física o verbal de un grupo de niños o adolescentes a un individuo de edad similar. Se repite durante un periodo de tiempo determinado y debe haber un desequilibrio de poder entre las personas implicadas. Los signos de que un niño está sufriendo bullying varían en función de factores como su edad o su personalidad. Sin embargo, existen varios que aparecen casi siempre que se da una situación de acoso escolar. No siempre es sencillo saber cuando un niño está siendo víctima de bullying. Diversos factores pueden hacer que los afectados por este problema decidan no hablar sobre él. Síntomas del bullying. Heridas inexplicables. Es habitual que los niños presenten todo tipo de cortes, moratones o pequeñas heridas. En algunos casos esto no tiene por qué preocuparnos, ya que pueden haber sido producidas por juegos al aire libre, caídas o pequeños percances cotidianos sin mayor importancia. Si un niño presenta gran cantidad de pequeñas heridas o moratones y es incapaz de explicar por qué se han producido o se pone a la defensiva cuando se le pregunta, puede que esté siendo víctima de bullying físico. Pérdida o ruptura de objetos personales. Otro de los síntomas más frecuentes del bullying físico es la pérdida de objetos como aparatos electrónicos, libros, estuches, entre otros objetos. Otro síntoma relacionado es la ruptura de sus objetos personales, como por ejemplo su ropa o sus materiales escolares. Es frecuente que los niños pierdan o estropeen sus pertenencias.
Pero si esto ocurre muy a menudo o si los pequeños se niegan a dar una explicación, podría tratarse de un síntoma claro de acoso escolar. Malestar físico o intentos de fingirlo. Cuando un niño está sufriendo acoso escolar, su malestar al pensar en ir a clase tenderá a ser muy alto. Es posible que presente problemas como dolor de estómago, de cabeza o mareos, síntomas que son comunes en situaciones de alto estrés o miedo. Por otro lado, incluso si el niño no siente este tipo de malestar físico, es posible que intente fingirlo para no tener que acudir a su centro escolar. Cambios en el apetito. Si un niño comienza a no tener hambre al llegar a casa, o por el contrario, come mucho más de lo habitual, podría estar siendo víctima de acoso escolar. Por otro lado, algunos acosadores roban la comida a sus víctimas o no les permiten comer, por lo que esto también podría explicar el aumento del apetito de un niño. Problemas para dormir. El alto estrés provocado por una situación de bullying puede impedir que la víctima duerma correctamente. En algunas ocasiones, esto se traduce en una gran dificultad para conciliar el sueño, en otras, en pesadillas recurrentes, que frecuentemente estarán relacionadas con el colegio. Falta de autoestima y estado de ánimo negativo. Los niños que sufren acoso se pueden ver a sí mismos como poco válidos. Además, sus emociones acaban volviéndose muy negativas con el tiempo, pudiendo incluso desarrollar problemas como depresión o ansiedad si la situación de bullying es muy grave. Empeoramiento de los resultados escolares. Debido a todos los problemas que acarrea el bullying, muchas de las víctimas son incapaces de concentrarse correctamente en sus clases. Por eso, su rendimiento escolar tiende a bajar. Pérdida de amistades o incapacidad para formarlas. El bullying suele implicar que la víctima pierda su red de apoyo. La mayoría de los niños evita relacionarse con quienes están sufriendo acoso escolar para evitar que este también se extienda a ellos. Debido a ello, este problema suele acarrear también aislamiento y falta de amistades. Causas del bullying. No se sabe exactamente qué lleva a algunos niños a hacer bullying a otros, aunque existen muchas teorías al respecto. Algunos de los factores que más parecen influir son una personalidad agresiva, una baja autoestima por parte del acosador, problemas familiares y la necesidad de ser el centro de atención. Ser diferente. Cualquier niño que se diferencie significativamente de sus compañeros en algún aspecto tiene más probabilidades de acabar siendo víctima de bullying. Esto ocurre incluso si la diferencia en sí no es mala, y las posibilidades aumentan cuanto más marcada sea esta. Algunas de las diferencias típicas que presentan las víctimas de acoso escolar son las siguientes: tener un peso corporal distinto, sobrepeso o extrema delgadez, no ser heterosexual o no parecerlo, ser más o menos inteligente que el resto, llevar aparato dental o gafas, o ser más alto o más bajito que los demás. No tener apoyo social. Si un niño no tiene un círculo de amigos estable o si le cuesta mantener relaciones cordiales con sus compañeros, es mucho más probable que acabe sufriendo bullying. Las causas para esto pueden ser variadas: timidez, falta de habilidades sociales, entre otras. Ser percibido como débil. Los niños físicamente muy fuertes rara vez sufren bullying. Por el contrario, la mayoría de víctimas son aquellos percibidos como incapaces de defenderse, débiles o cobardes. Por desgracia, en muchos casos los niños que tienen estas características también tienden a ser diferentes al resto y a estar aislados socialmente, por lo que el problema se agrava. Tipos de bullying. En función de cómo se produzca el acoso, normalmente se suele distinguir entre 3 tipos diferentes de bullying: bullying físico, bullying psicológico y cyberbullying. Bullying físico. El bullying físico suele ser el más evidente. Incluye todo tipo de acciones de carácter violento, como puñetazos y patadas, empujones, pellizcos o zancadillas. También implicaría todas aquellas acciones destinadas a destruir los objetos de la víctima. Este tipo de acoso suele darse a la vez que el psicológico, pero por sí solo puede provocar todo tipo de problemas a corto y largo plazo. Bullying psicológico. El bullying psicológico
Incluye todas las acciones directas o indirectas que están destinadas a atacar la autoestima de la víctima. Algunas de ellas son muy evidentes, como los insultos, los motes o los comentarios racistas u homofóbicos, mientras que otras tienen una naturaleza más indirecta. Las agresiones verbales son también conocidas como bullying verbal. Entre estas últimas, podemos encontrar, por ejemplo, las mentiras y rumores sobre la persona, animar a los compañeros a excluir a la víctima, tratar de dañar su reputación o gastarle bromas para humillarle delante de los demás. Cyberbullying. El cyberbullying es un tipo de acoso de reciente aparición que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías, principalmente las redes sociales, los ordenadores y los smartphones. Entre otras acciones, el ciberacoso puede incluir algunas como el envío de mensajes hirientes, la exclusión online de grupos o redes sociales, la difusión de rumores a través de medios digitales o incluso la suplantación de identidad en una de estas plataformas. Consecuencias del bullying. El bullying provoca efectos negativos tanto en el acosador como en la víctima, además de en aquellos que viven la situación en tercera persona. Sin embargo, las consecuencias más graves son las sufridas por quienes han sido acosados y afectan a su salud física, mental y a su rendimiento escolar. Consecuencias físicas. A nivel físico, los niños que han sufrido bullying pueden acabar padeciendo heridas serias o incluso algunas enfermedades debido al debilitamiento de su sistema inmune a causa del estrés. A nivel escolar, sus notas pueden disminuir y son más propensos a saltarse clases y a abandonar los estudios por completo. Consecuencias psicológicas. Es a nivel psicológico donde más se ven las consecuencias del bullying. Los niños que lo sufren tienen más tendencia a sufrir depresión y ansiedad, a sentirse solos, a tener baja autoestima y a perder el interés de todo tipo de actividades. Estos efectos negativos, además, suelen permanecer también en la vida adulta. Prevención del bullying. Tolerancia cero. Desde el colegio o instituto se debe informar a padres, profesores y alumnos de manera clara que no se tolera el maltrato a otros estudiantes. Mantener vías claras de comunicación. Los centros educativos deben tener formas claras y fáciles en que los estudiantes comuniquen cuando están siendo víctimas de bullying o cuando lo observan. Es importante que se anime a los alumnos a denunciar. Educar a los maestros o profesores. Los maestros o profesores son figuras de autoridad para los niños o adolescentes. Además, son ellos las figuras adultas que más pueden observar los casos de bullying en las escuelas o institutos. Deben conocer cómo prevenir y cómo actuar en caso de que observen maltrato. Informar a los niños. Es necesario enseñar a los niños qué es el bullying, además de cuáles son las consecuencias negativas que tiene para todo el mundo. En este sentido, dar detalles en las aulas sobre el acoso y cómo luchar contra él puede ser de mucha ayuda. Educar a los niños en comunicación. Los niños o adolescentes deben saber cómo parar el maltrato de otros estudiantes. Deben conocer cómo decir para, no y en algunos casos a defenderse físicamente, siempre sin mostrar violencia. Educar en respeto y otros valores. Enseñar a los niños a respetar a los que son diferentes, a ponerse en su lugar y a entender otros puntos de vista puede ser extremadamente útil para prevenir las situaciones de bullying. Planificación escolar. Es importante que cada colegio o instituto tenga un plan de prevención del bullying, en el que se detallen acciones para evitar que surja y para actuar en caso de que se conozcan casos. Los maestros o profesores deberán conocer el plan y cómo actuar. ¿Qué hacer si existe un caso de bullying? Si existe un caso de bullying, el maestro o responsable debe ponerse en contacto con todas las partes: maltratadores, maltratado, padres y maestros profesores. Deberá explicar cuál es la situación, dar a entender que el maltrato no es admitido en el centro escolar y preparar acciones en caso de que continúe. Las acciones dependerán de cada caso y del grado de maltrato que existe. En casos extremos, será necesario expulsar a maltratadores recurrentes o cambiar al niño o adolescente de centro.
Bien, ahora bien. Bien, clase que viene vamos a empezar con conceptualización de la vejez, entender la vejez como una parte del proceso evolutivo, no como una enfermedad. Eso permite caracterizar este periodo, vamos a decir, de la vida, para que a partir de ahí empezar a pensar en patologías que surgen y cuál es el rol del acompañante terapéutico. Así que eso lo vamos a comenzar, como les dije, la próxima clase. Espero que todos se encuentren muy bien. Disfruten el resto de la semana que recién comienza. Así que les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes y espero verlos la próxima clase. Chao, chao.